Paz a vosotros, hermanos. Me da mucho gusto saludarles en esta, en esta tarde, en este mediodía del Día del Señor, el último sábado de este mes de agosto. Seguimos en transmisiones virtuales, puesto que todavía no tenemos la oportunidad de hacer transmisiones, o mejor dicho, reuniones presenciales. Y seguimos trabajando desde la distancia. Sean bienvenidos a este servicio virtual para la gloria del Señor. Voy a poner un canto titulado Sublime Gracia como preludio a lo que hemos de desarrollar en esta hora. Disfruten, hermanos, es un canto bellísimo. Sublime Gracia se llama. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando ansió por siglos mil, brillando cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me
salvó. Amén. Es un canto muy, muy hermoso. En un ratito más te voy a compartir cómo fue que surgió este canto. Ahora quiero invitarte a abrir tu himnario, por favor, si lo tienes a la mano, el himno número 196, himno 196 de nuestros himnarios, La Gracia Inefable. Así se llama este canto. La completa gracia de Jesús siento ya en mi corazón. A mi alma trajo plena luz, siento ya paz y perdón. En su gracia gozo inefable, gloria plena, gloria santa, gloria es su gracia, infinita gloria, que jamás se ha dicho de ella la mitad. El placer que nunca pude hallar, en su gracia lo encontré. Este indecible gozo da esperanza, dicha y fe. En su gracia gozo inefable, gloria plena, gloria santa, gloria es su gracia, infinita gloria, que jamás se ha dicho de ella la mitad. La presencia del Señor en mí guía por doquier mi pie. La esperanza que me alienta aquí me dará valor y fe. Es su gracia, gozo inefable, gloria plena, gloria santa, gloria es su gracia, infinita gloria, que jamás se ha dicho de ella la mitad. No habrá lengua que pueda decir plenamente de su amor. No habrá nadie que pueda medir su largura, su ancho. Es su gracia, gozo inefable, gloria plena, gloria santa, gloria es su gracia, infinita gloria, que jamás se ha dicho de ella la mitad. Amén. La gracia inefable. No se ha dicho de ella ni siquiera, hermanos. Yo creo que no solo la mitad, ni siquiera el 1%, yo creo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en este mediodía por la bendición de poder participar de este tiempo. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos de manera virtual para alabar tu nombre, para meditar en tu palabra, rogándote, Señor, que este mensaje sea de bendición, sea de edificación, sea, Señor, también de aliento y de nuevas de gran gozo para muchos. Gracias, Señor, por nuestros amados hermanos de nuestra localidad enviada y también de otras partes que se están sumando a esta señal, rogándote, Padre, que todo sea para la gloria de tu nombre, Señor, y para la edificación de tu iglesia y salvación de los perdidos. Ayúdanos, Señor, a trazar rectamente tu palabra, conforme a tus propósitos eternos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos.
Les invito a tomar su escritura. Recuerden que yo siempre pido que tomen una pluma, un lápiz, un cuaderno de notas para poder tener referencia de todo lo que estamos tratando, para que ustedes también posteriormente le puedan dar una revisada, puedan hacer como los hermanos de Berea que encontramos en el libro de los Hechos, cómo ellos llegando a casa revisaban si lo que se les había dicho era así. No hablamos, hermanos, cosa que no esté en la palabra, y por eso es importante que tengamos una, eh, un registro de lo que se dice a fin de que podamos también repasarlo posteriormente, asimilarlo y tomarlo ya como parte de nuestro aprendizaje. Vamos a tomar como pasaje central, hermanos, el libro de la carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, si quieren buscarlo en su escritura, es primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Voy a dar lectura al verso 10 y verso 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Dice que nosotros somos llamados por la gracia de Dios a su gloria eterna. Quiero que meditemos en estos momentos, en este pasaje, y posteriormente iremos dando también algunas oportunidades para poder realizar esto de manera adecuada, yendo unas partes por parte para poder compartir este mensaje. Si ustedes se sumaron desde el principio de esta transmisión, pusimos como preludio un himno de verdad hermoso, que a mí cada que lo escucho me conmueve hasta lo más profundo de mi ser, porque es un texto que habla acerca precisamente de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es un escrito que se titula Amazing Grace, o Sublime Gracia, como lo conocemos en español, que data del año de 1773. Fue compuesto por un varón llamado John Newton, un sacerdote ordenado de la iglesia en Inglaterra. Y quizá esto no diga mucho, pero lo sorprendente de este hombre, de John Newton, es que antes de ser un siervo de Dios, él se dedicaba al tráfico de esclavos, trayéndolos de África a Inglaterra a través de barcos. Y Newton era conocido en ese tiempo, cuando él se dedicaba a esta actividad, por supuesto, no provechosa, no buena. Él era conocido en la tripulación del barco como un hombre necio, testarudo y muy creativo, pero para lo malo. A Newton se le conocía porque inventaba muchas groserías, tenía un lenguaje muy soez que no se había acostumbrado en esa época, y miren que había muchos hombres que eran muy groseros en los barcos, pero él era conocido por tener ese ingenio creativo para el mal y para inventar todo tipo de ofensas que nadie había escuchado antes. Pero lo que produjo su conversión, según su propio testimonio, fue una tormenta muy fuerte que se desató mar abierto, y él pensó que iba a morir por esa tormenta tan terrible. Entonces el barco en el que él viajaba se inundó prácticamente todo, pero debido a que llevaban un cargamento de madera y llevaba también cera de abejas, se pudo mantener a flote al final, pero en un momento muy fuerte de la tormenta, él llegó a pensar y a expresar lo siguiente: si esto no nos mata, es porque el Señor nos tiene misericordia. Sin embargo, él sentía que si el cristianismo
de algún modo era cierto, no había para él posibilidad de perdón. Es decir, él estaba completamente perdido. El día siguiente de esta tormenta, él se vio sumido en la reflexión y él recordó sus creencias religiosas porque la vida cristiana, la enseñanza de la palabra, no le era ajena, puesto que él de niño recibió esto de parte de su madre sobre todo. Y cómo él acostumbraba a burlarse de todas las historias de la Biblia, de lo que había aprendido en su infancia y durante su adolescencia y juventud y primera parte de su edad adulta, pues él se mofaba de todo esto, se burlaba y hacía menos a los cristianos. Y él se convenció a sí mismo de que había pecado demasiado. Cuando él recuerda todo esto que él, perdón, todo esto que él hacía, él se siente mal y siente para sí mismo que ha pecado demasiado, que ya no hay posibilidad de perdón para él. Él relata que intentó orar, pero no tenía fe, oró sin fe, y que los días siguientes, mientras seguía navegando en el barco, que había sido dañado por la tormenta, él se dedicó a meditar en esto que había sucedido y a leer la escritura mientras oraba a Dios pidiendo misericordia e instrucción. Finalmente, después de 4 semanas de navegar a donde el viento los llevó, llegaron a una isla en Irlanda y ahí fue donde John Newton volvió a creer en la existencia de Dios. Y después de este acontecimiento, sucedieron todavía varias cosas en su vida, pero ya no son propósito de este mensaje, razón por la cual ya no las voy a compartir en este momento. Y según dicen algunos historiadores, este canto de sublime gracia es un canto que se entona por lo menos 10 millones de veces al año alrededor del mundo y ha sido traducido a varios idiomas. Y de acuerdo al diccionario himnológico de América, este canto de Amazing Grace o Gracia Sublime es una autobiografía espiritual de John Newton en verso. Sublime gracia, sublime gracia. Si tomamos el tiempo, hermanos, para hablar de la gracia, creo yo que es un término bastante complejo, muy difícil. Perdón, hablamos mucho de la gracia, pero quizá no la hemos comprendido del todo e incluso la hemos llegado a aplicar mal, creo yo, alrededor de la historia. Cuando miramos alrededor, en este momento no podemos sino creer que esa distorsión de la gracia de Dios perdura hasta nuestros días. Ciertamente es un término muy difícil de definir, hermanos, pero hay algunas aproximaciones que he podido rescatar estudiando para este mensaje respecto a la gracia y que pienso que pueden ampliar nuestro entendimiento de la gracia. Aunque como bien cantamos al principio también, jamás se ha dicho de ella ni siquiera la mitad, y decía yo ni siquiera un 1%. Pero en el libro Hermanos de la Gracia, escrito por Mac Lucado, hermanos, encontramos que gracia es más que lo merecido, menos que lo imaginado. Y esa definición en particular llama mucho mi atención porque en verdad la gracia es más de lo que merecemos, hermanos. Y es menos de lo que imaginamos, supera por mucho lo mejor que pudiéramos llegar a imaginarnos. Y otro autor llamado Philip Yancey, él habla acerca de que gracia significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y gracia significa también que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. De tal manera entonces que la gracia inicia en Dios, hermanos, continúa en Dios y concluye también en Dios. La gracia emana de Dios. Dios es un Dios de gracia. De hecho, como leímos al principio, Pedro le llama Dios de toda gracia. ¿Y qué palabras tan profundas utiliza Pedro para describir lo que Dios es? Un Dios de toda
de toda gracia. Pedro entonces nos da a entender, hermanos, que Dios es la fuente, Dios es el poseedor y es el dador de toda gracia. De hecho, ya desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios había revelado su gracia. Por ejemplo, a través de los profetas, nosotros encontramos en la Escritura que Dios hace estas descripciones acerca de sí mismo. Quiero que me acompañes a Isaías 43, por favor. El libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo número 25. Es Dios mismo hablando. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué palabras nos está describiendo en esta porción de la Escritura? Dios mismo, yo soy el que borro tus rebeliones, pero subraya la parte donde dice por amor de mí mismo. Es Dios entonces el dador de toda gracia, la fuente de toda gracia, el poseedor de toda gracia. Yo borro tus rebeliones, soy yo el que las borra por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Corresponde a Dios este bien supremo de olvidar por completo, no así nosotros que traemos a la memoria muchas de las situaciones que nos han lastimado, nos han herido y que tenemos ahí clavadas y que nos siguen molestando. Pero Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados. Avanzando en la escritura en el libro del profeta Oseas, encontramos lo siguiente en el capítulo 14. Oseas 14, 4. Yo sanaré su rebelión, dice el Señor. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión. Yo los amaré de pura gracia, hermanos, porque mi ira se apartó de ellos. Recuerde que todos estamos sin conocer a Dios y sin tener a Jesús como nuestro Salvador personal. Recuerde que estamos todos bajo la ira de Dios, una ira justa, una ira santa de Dios, y es Dios el que dice, yo los voy a sanar, yo voy a sanar su rebelión, yo los voy a amar de pura gracia. Soy yo, dice el Señor, el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré nunca más de tus pecados. Así mi ira se habrá apartado de ellos, se habrá apartado de ti. Dice el Señor, yo sanaré tu rebelión y te voy a amar de pura gracia. Así que como podemos notar, hermanos, Dios mismo se identifica como el autor de la gracia y afirma amar a su pueblo por pura gracia. ¿Gracia para quién? Gracia para los pecadores, hermanos. En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos, hermanos, cómo en la antigüedad Dios eligió a un pueblo de entre todos los pueblos de la tierra para mostrar en ellos su gracia y que estos elegidos fueran el agente anunciador de sus planes de salvación para la humanidad. Así lo podemos ver en Deuteronomio. Si gustas ver en tu escritura Deuteronomio capítulo 7, por favor, vamos a ver esta porción de la palabra donde se refleja la gracia de Dios en la elección del pueblo de Israel. Voy a leer del verso 6 en adelante de Deuteronomio capítulo 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se devora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Por supuesto, hermanos, que había pueblos mucho más avanzados que el pueblo de Israel, pueblos mucho más poderosos que el pueblo de Israel, con un poderío económico, militar, cultural, eran más ilustres que el pueblo de Israel. Israel, un pueblo sin tierra, un pueblo sin renombre, un pueblo incluso sin libertad. El acto soberano de la elección de Israel, hermanos, es un acto de gracia en todo su esplendor. Es el amor de Dios lo que motivó la elección divina de Israel de entre todos los demás pueblos que había sobre la tierra. Una y otra vez el Señor les dice: no por ser vosotros más, no creas que el Señor te ha elegido porque vio algo en ti, sino de hecho era al revés. Tú eras el más insignificante de todos, pero la razón por la cual tu Dios, Jehová tu Dios, te eligió fue por su amor, fue por su gracia. Él eligió soberanamente elegirte a ti por su gracia. Eso le dijo Moisés al pueblo de Israel. Eso en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento, en su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo va a enseñar, hermanos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, que la elección de Dios, que la gracia de Dios no tiene nada que ver con nosotros, con nuestros carismas, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con nuestra posición social, con nuestro poder adquisitivo, con nuestro nivel de educación, sino más bien esto se basa en la soberanía de Dios y en su gracia para con todos nosotros. Mira conmigo primero a los Corintios, por favor, la primera carta de Pablo a los creyentes en Corinto, en el capítulo número 1, verso 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Este texto, hermanos, nos confirma lo que acabamos de compartir hace unos momentos. Pablo les dice a los corintios: quiero que se miren ustedes mismos. Miren su vocación. Miren el trabajo que ustedes desempeñan. Miren la actividad a la que ustedes se dedican. Miren que no son muchos sabios según la carne, según el mundo. Tampoco son poderosos, tampoco son nobles, no vienen de la realeza, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo débil del mundo escogió Dios. Y todavía lo lleva más profundo. Lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, eso fue lo que Dios escogió. Para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se llene de soberbia, para que nadie se llene de orgullo diciendo: creo que Dios se pulió conmigo porque al salvarme a mí, se llevó un tesoro. ¿Cómo no va a salvarme a mí? Pues si
Yo tengo títulos, yo tengo riqueza, yo tengo posesiones, yo tengo conocimiento, yo soy apreciado en el mundo, yo soy popular. ¿Cómo Dios no iba a elegirme a mí? Al contrario, creo que soy más bien yo el que elegí a Dios. Pero la Escritura dice que nadie se jacta en su presencia. Mírense ustedes mismos cómo Dios los eligió a ustedes como un acto de gracia soberana, como un título que solamente a Él le corresponde, soberano, y Él ejerciendo esa autoridad por la cual no tiene que pedirle permiso a nadie. Dios eligió en la antigüedad al pueblo de Israel y Dios ha elegido ahora a los que formamos parte de su iglesia. Bendito sea el Señor por su gracia, hermanos. El texto de la carta a los Efesios nos va a presentar esta verdad en toda su excelsitud. Si vemos Efesios, por favor, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2, versículo número 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Subraya la parte donde dice, por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, hermanos, mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto no tiene que ver con nosotros, esto es un don de Dios, un regalo de Dios, una dádiva que viene de lo alto, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe. ¿A dónde quiero llegar entonces en este momento de este mensaje, en este momento de esta palabra? ¿Por qué te digo esto, hermano que me escuchas? ¿Por qué te digo esto, amigo que me escuchas? Porque esta gracia, esta sublime gracia está disponible para ti y para todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esto es don de Dios. Ese don de Dios está a tu alcance en esta tarde. Para ti y para todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús, en la muerte de Cristo, en la cruz. Por eso es que cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan, la descripción que hace de Juan de Jesús es maravillosa. Me encanta. Y ese verbo del cual él habló en el capítulo 1, verso 1, hablando de Cristo, se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Sí, amado, Cristo Jesús es quien está lleno de gracia y está lleno de verdad. Y por eso en el capítulo 1, verso 17, 3 versículos más adelante de lo que acabo de citar, Juan nos va a decir esta verdad transformadora y reveladora, hermanos. En el capítulo 1, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Sí, allá en el Antiguo Testamento, cuando miramos nosotros cómo Moisés subió al monte Sinaí y ahí recibió las tablas de la ley y cómo Dios se reveló a él a través de esas tablas, cuál era su voluntad para el pueblo. Y entonces Juan, el discípulo amado, está relatando este suceso diciendo, pues la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo mismo vino a la tierra. Por esta razón, hermano, por esta razón, amigo que me escuchas, yo puedo decirte que la gracia es el mayor regalo que el cristianismo le da a este mundo que vivimos tan carente de gracia, tan desprovisto de gracia, tan infeliz, tan desgraciado. La gracia de Dios se levanta entonces
como una estrella enorme en lo más alto del firmamento. La gracia de Dios. Permíteme ilustrártelo con este cuento. Este cuento lo escribió un hombre llamado Ernesto Hemingway. Y Ernesto dice que un padre español un día decide reconciliarse con su hijo. Su hijo se ha marchado a Madrid abandonando su casa. Lleno de remordimiento, el padre saca este anuncio en el periódico El Liberal. Paco, encuéntrame en el Hotel Montana, martes a mediodía. Todo perdonado. Punto. Papá. Así decía el anuncio en el periódico. Como Paco es un nombre frecuente en España, cuando el padre llega a aquel lugar, encuentra a 800 jóvenes llamados Paco, todos ellos en espera de su padre. En el fondo, toda persona sabe que le falta algo, y ese algo se llama gracia. ¿Sabes? La más grande diferencia entre el cristianismo y las demás religiones es que el cristianismo ofrece salvación por gracia. Mientras que los demás grupos afirman que hay que hacer cosas o dejar de hacer cosas, el cristianismo proclama que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quieres verlo? Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos 3, 24. Siendo justificados. ¿Cómo? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pecador es justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y al ser por gracia, es decir, al ser gratuitamente, se deja de lado entonces cualquier idea de algún mérito propio o como una recompensa que ha sido ganada a través de las buenas obras. No te confundas. La salvación es por gracia. Dice el capítulo 11 de Romanos, aquí mismo en el capítulo 11, versículo número 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La diferencia es que la gracia de Dios no viene como recompensa, como pago, como retribución a nuestras buenas obras. Viene como un acto de gracia, como un regalo. La gracia es un acto de gracia de parte de Dios. Y sé que esto para algunos puede ser escandaloso, puede ser incomprensible, el hecho de que la salvación se manifieste de manera gratuita para el pecador. Pero esto es lo que la Biblia dice. La locura de la predicación, la locura de la cruz, la gracia de Dios que viene cuando la persona pone su fe en Jesucristo. Tito, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, verso 3. Pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que éramos.
Eso es lo que somos sin Cristo. Pero dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo es esto posible? ¿Que no el culpable debe ser condenado y el inocente debe ser absuelto? ¿Que no es este el principio más elemental de la justicia? Liberar al inocente y condenar a aquel que es culpable, aun cuando vemos que esto en nuestro país lamentablemente no se lleva a cabo, pero como principio rector de la justicia está establecido que si la persona es inocente, tenga libertad, y si la persona es culpable, entonces sea condenada. En el sentido de la gracia, el que el pecador que es culpable sea declarado justo ante el tribunal de Dios es el acto de gracia más impresionante en toda la historia. En Romanos capítulo 4, versos 4 y 5, Pablo va a decir, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así es, hermanos, así es, amados, es Dios el que justifica al impío. Pero ¿qué es esto de la justificación? ¿Qué significa esto? Permíteme responderte en palabras del pastor Sugel Michelén. La justificación es un acto de Dios por medio del cual pecadores culpables, criminales culpables, somos perdonados. Somos aceptados como justos en la presencia misma de Dios, y por medio de la justificación, la condición legal del pecador cambia radicalmente delante de Dios. Por la fe en Jesucristo, Dios nos atribuye la justicia perfecta de Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por Jesucristo. Solo Dios puede declarar inocente a alguien que es culpable sin dejar de ser Dios. El sacrificio sustitutorio de Cristo pagó el precio por nuestro rescate, siendo justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es pagar el rescate. Cristo Jesús pagó con su sangre preciosa nuestro rescate. En Cristo, Dios satisfizo su ira santa, justa, perfecta, sin dejar de ser Dios. Dios perdonó todos nuestros pecados en Cristo Jesús, pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. La vida recta de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario otorgó para nosotros eterna redención. ¿No bendices a Dios por eso? ¿No das gloria al Señor por Jesucristo? Ahora bien, algunos han objetado esta hermosa doctrina fundamental en la Biblia, porque dicen, bueno, si la salvación es por gracia, entonces quiere decir que podemos hacer lo que nosotros queramos. Al fin ya somos salvos. Al fin el Señor perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Será así? ¿Podemos acaso abusar de la gracia? Porque en verdad pareciera que algunos sí abusan de la gracia. Y han llegado a creer que como Dios les ha perdonado todo, tienen licencia para poder llevar una vida desenfrenada y libertina. Porque Pablo dice que cuando el pecado abundó, hermanos, también abundó, sobreabundó la gracia. Pero ¿es esto lo que dice? Así es como ellos razonan. Bueno,
si hubo más pecado y hubo más gracia, entonces pequemos más para que a su vez haya todavía mayor gracia. Démosle vuelo a la hilacha, diríamos en buen mexicano. Al fin que Cristo ya murió por nosotros, al fin que Cristo ya pagó por nuestros pecados. ¿Es esto lo que la Biblia dice? ¿Es esto lo que Pablo escribió? Bueno, dejemos que sea el mismo apóstol Pablo quien responda a esta interrogante en el capítulo 6 de esta misma carta de Romanos, a la que nos hemos estado refiriendo de manera recurrente. Pablo está hablando acerca de la gracia de Dios y en el capítulo 6, verso 1 y 2 va a decir lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Nunca tal acontezca, dirían otras versiones, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, podemos afirmar categóricamente, hermanos, que quien abusa de la gracia no ha entendido lo que la gracia significa, porque la gracia de Dios no solo es vivificadora, no solamente nos saca del estiércol en donde vivimos, la gracia de Dios no solamente opera para salvación, sino que también la gracia de Dios transforma nuestro ser y al mismo tiempo nos santifica. La gracia de Dios. Si alguien ha recibido la gracia de Dios, seguramente buscará santificarse como Él es santo. Buscará purificarse, como dice Juan en su primera carta, capítulo 3. Si alguno tiene esta esperanza, se va a purificar a sí mismo, así como Él es puro. Si alguien está haciendo lo contrario, ha confundido la gracia de Dios y la libertad en Cristo con libertinaje, como afirma también Judas en su carta. Ahora quiero decirte cuáles son los resultados de la gracia de Dios en nuestra propia vida. En esta parte del mensaje quiero compartirte los beneficios que Pedro nos comparte también como resultado de esta gracia divina ante las circunstancias de la vida, mayormente las circunstancias difíciles. Y regresamos entonces al texto con el que iniciamos, que es Primera de Pedro, capítulo 5. Dice: mas el Dios de toda gracia, verso 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así dice Primera de Pedro 5, 10 y 11. Algunos comparten el evangelio de la gracia de Dios con buena intención, pero lo hacen de manera equivocada. La gracia de Dios, amados, no te va a eximir de pasar por pruebas, muerte, enfermedad, dolor, problemas, rupturas amorosas, pérdida del empleo, etcétera. El apóstol Pedro, nos está diciendo en este pasaje que la gracia salvadora será la gracia que te mantendrá perseverante. Si hay una palabra que define a los cristianos es perseverancia. ¿Quieres saber si en verdad una persona ha asimilado, ha recibido la gracia salvadora? Mira su perseverancia. Mira cómo no será de aquellos que retroceden para perdición de su alma. Mira cómo no será de aquellos que avientan la toalla ante la menor provocación del enemigo o ante las vicisitudes de la vida. Mira su perseverancia, porque la gracia que ha operado en ti para salvación, de la cual ya abundé en la primera parte de este mensaje, esa misma gracia, hermano, será la gracia que te mantendrá perseverante. Es decir, como Dios nos ha llamado a compartir su gloria eterna en Cristo Jesús, podemos también en última instancia descansar en Él para conducirnos salvos y seguros por medio del padecimiento, del sufrimiento. Todos los que hemos sido salvos tenemos la seguridad, es una seguridad consoladora de que Dios nos ha de perfeccionar. Sí, esa obra de gracia
en nosotros. Él la va a perfeccionar y para perfeccionarla es necesario que pasemos por diversas aflicciones, según nos enseña el mismo Pedro. ¿Puedes verlo? Dios no dejará fracasar su propósito antes de terminarlo. Si Él cumple su propósito en el castigo, ¿cuánto más lo cumple en la gracia? De tal manera que el llamamiento que nos ha hecho, la gloria en la que hemos sido llamados y el camino por el cual hemos de transitar, todo tiene que ver con la gracia de Dios. El cristiano está llamado a sufrir por su Señor, como afirma Pablo en su epístola a los Filipenses. Capítulo 1, verso 29, te lo doy como referencia. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quiero que veas cómo van de la mano. Quiero que veas cómo ambas situaciones no pueden desligarse. Creer en Cristo va de la mano con padecer por causa de Cristo. Se nos ha concedido esa gracia salvadora, no solo para creer en Él, hermano, sino también se nos ha dado esa misma gracia para padecer por Él. Hay una relación intrínseca entre la gracia y el sufrimiento. Y es el mismo apóstol Pedro quien menciona esto en su carta, su primera carta. En el capítulo 3, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Por eso este Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no es opción. No hay una elección aquí. Hemos de padecer, pero hemos de padecer un poco de tiempo. El padecimiento viene como preliminar necesario para la gloria. En el llamado de Dios a cada uno de nosotros va implícito un llamado también al sufrimiento, pero ese sufrimiento será por un poco tiempo, un breve tiempo en comparación con la gloria eterna a la que hemos sido llamados. Pero no hay nada, no hay ningún tipo de situación adversa que podamos enfrentar, hermanos, que frustre los planes de Dios para cada uno de nosotros. Como dice el salmista, Él cumplirá su propósito en mí. Así Dios cumplirá su propósito en mí, en ti y en cada uno de aquellos que Él ha depositado su gracia salvadora y su gracia perseverante. Ni siquiera las pruebas podrán impedir el fluir de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, en esta carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 13, Pedro dice lo siguiente: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que no les sorprenda, dice en el verso 12, que no les sorprenda el fuego de prueba que va a venir sobre ustedes como si fuera algo extraño. Si alguien predicó algo distinto, lo hizo quizá con muy buena intención, pero con un error bíblico muy serio. Ven para que se resuelva tu vida, ven para que disfrutes de gozo, con una mejor casa, un mejor auto, con la salud, con la resolución de tus conflictos. Ese no es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia es que seremos participantes de los padecimientos de Cristo, lo que esto signifique en la vida propia de cada uno de nosotros, para que también en la revelación de su gloria podamos gozarnos con gran alegría. ¿Cuál es entonces en este pasaje de Pedro la reflexión a la que nos lleva él hablando de la gracia salvadora? Este Dios de toda gracia que los ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Sí, esta gracia salvadora de la cual yo hablé al principio
Es el proceso que Dios trabajará en cada uno de nosotros. Número 1, perfeccionándonos. ¿Y cómo se perfecciona el cristiano? A través del sufrimiento. Pero esta palabra que utiliza Pedro para hablar de perfeccionamiento es una palabra griega que quiere decir hacer tan sólido como el granito. Es decir, que el sufrimiento que viene a nuestra vida, sea un dolor emocional, físico, hermanos, este dolor va a hacer que la persona primeramente se colapse, se entre en crisis, pero lo que va a producir en el cristiano es una solidez de carácter que no se puede obtener de ninguna otra manera. Voy a hacer un comentario a propósito de lo que estamos viviendo ahorita en las clases de los niños. Miraba yo cómo hay mucha queja a las propuestas de hacer transmisiones. Y muchos dicen, es que no tengo internet, es que no tengo televisión. Lo cual a estas alturas, en la mayoría de los casos, me parece algo atónito, increíble. Pero miraba yo cómo algunos pequeños toman clases tomando la red en los postes, en los lugares públicos. Porque sin adversidad no hay perfección. Porque sin esa prueba ellos no podrían desarrollar la capacidad de la cual hablamos la vez anterior, la resiliencia, sobreponerse a la adversidad. ¿Cómo puede probarse la fe del cristiano? ¿Cómo puede probarse la gracia de Dios en la vida? ¿Cómo se puede perfeccionar si no es a través, hermanos, de las pruebas? A través del sufrimiento. Pero la persona entra al sufrimiento no como diciendo, ay, ¿por qué? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué sucederá? No entramos así, entramos con, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, tu vara, tu callado me infunden aliento. No vas a permitir que esta prueba sea mayor de lo que yo puedo soportar, y entonces el carácter del cristiano se va perfeccionando a través de la gracia perseverante. Y esa gracia pues viene del Dios de toda gracia. Ustedes saben, el acero es templado a través del fuego. Algunas versiones traducen, y Él os restaurará, en lugar de perfeccionará. Y restaurar, la idea de esta palabra tiene que ver con los navíos que son reparados después de una batalla o una tormenta. Sufrirás, sí sufrirás. Te enfrentarás a adversidad, oposición, burlas, segregación, no sé qué clase de pruebas Dios te está enviando, pérdida del trabajo, pérdida de la salud, pérdida de la ruptura de tu matrimonio, la muerte de un ser amado, no lo sé, no lo sé. Pero el Dios de toda gracia que te ha llamado a la gloria eterna de Cristo Jesús, Él te va a perfeccionar a través de eso que estás pasando. Esa gracia te vivificará. Esa gracia te restaurará. Vendrás lastimado, vendrás herido, vendrás con pruebas encima, sufrimiento, y el Señor te restaurará. Esa gracia operará en tu vida para restaurarte a través del sufrimiento. Pedro también dice, y Él os afirme. Y la Biblia nos enseña que a través del sufrimiento Dios nos afirma, hermanos. Esta palabra quiere decir que Dios echa cimientos de nuestra vida. Entre más profundo el cimiento, entre mejor esté el cimiento, más capacidad tendrá de soportar todo el edificio. Una vida cristiana que no está cimentada en la gracia de Dios no soportará absolutamente nada adverso. Pero el cristiano está sobre el fundamento que es Cristo, y ese Dios de toda gracia nos afirma, es decir, echa el cimiento de nuestra vida cuando tenemos que enfrentarnos a la aflicción, al sufrimiento. Entonces llegamos hasta lo más profundo que le da soporte a nuestro existir.
Lo que hace inconmovible la fe es en la hora de la prueba, cuando descubrimos las grandes verdades en las que se funda la vida cristiana. Él los va a hacer firmes en la fe. No sé si recuerdas aquel mensaje, si no lo has visto, yo te lo recomiendo en esta página de Facebook. Confirma a tus hermanos. Esas palabras le fueron dichas a Pedro, y esas son las palabras que utiliza Pedro para escribir esta parte, y él los perfeccione y él los afirme, él los haga firmes en la fe. Jesús, el maestro, le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, así te va a hacer y te va a deshacer y te va a poner una buena zarandiza, pero yo he rogado que tu fe no falte. Pudo haber sido más sencillo que Cristo le dijera a Pedro: pero yo he pedido que nunca pases por tal cosa, que tú andes sobre algodones, sobre rosas. Yo he pedido, no que no seas pasado por ahí, sino que tu fe no falte. Y es esa gracia de Dios la que nos sostiene en esos momentos, que para que nuestra fe no falte, sino más bien sea cimentada. Y después le dice lo siguiente: para que una vez que tú seas confirmado en tu fe, confirmes a tus hermanos. Esas palabras tiene Pedro en su mente en estos momentos. Que en la hora de la prueba, la gracia que proviene del Dios de toda gracia te sostenga en esos momentos. Te ayude a permanecer firme, a confirmar tu fe. Qué fácil es decir que creemos en Dios cuando todo va bien. Complicado es cuando las cosas están en nuestra contra. Pero el Dios de toda gracia estará con nosotros en esos momentos. Y dice también que Él les fortalezca. Por medio del sufrimiento también Dios fortalece al creyente. Esta palabra que utiliza para hablar de fortaleza es una palabra que habla de llenar de fuerza, firmeza de propósito. Es decir, le da un sentido, le da un rumbo. Una vida sin esfuerzo, hermanos, una vida sin disciplina, se vuelve una vida blandengue, enclenque, mediocre, llevada de aquí para allá, de todo viento de doctrina, nos dirá Pablo a los Efesios. No sabremos realmente lo que nuestra fe representa hasta que no hayamos pasado por el horno de la aflicción. Así que, lejos de venir a nuestra vida la desilusión, si es que nuestra fe es muy débil, muy pequeña, como una luz muy cortita, con muy poca fuerza en una vela, que cualquier prueba le puede hacer. Más bien, ese viento, en lugar de apagarla, producirá una llama mayor, una hoguera mayor, hará que arda en nosotros la fe, la gracia que ha sido depositada en nuestra vida. Así sucede, hermanos. Si la prueba te está apagando tu fe, hay que revisar qué clase de gracia es la que hemos recibido. Y si no la hemos recibido, hay que pedirle al Señor, que es el Dios de toda gracia: oh Dios, dame de esa gracia perfecta, hermosa, plena, capaz de sobrevivir y sortear cualquier obstáculo. Por eso termina esta sección Pedro diciendo: esa gracia los va a perfeccionar, los va a restaurar, los va a afirmar, los va a fortalecer. Y dice también, como número 4, los va a establecer. Establecer quiere decir dará un fundamento para que no titubeen, para que no anden de aquí para allá, para que no con cualquier cosita vengan a menos. El sufrimiento hace eso por nosotros. A algunos los ha conducido tristemente a la amargura, a la desesperación, al desencanto. Les ha arrebatado quizás una fe muy débil, muy pobre que llegara a tener.
Pero si usted ha recibido la gracia salvadora y la gracia perseverante del Señor, usted atravesará por todo eso con la seguridad de que la mano del Padre Celestial estará con ustedes. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, no te van a tapar. Yo estaré contigo, yo te redimí, yo te puse nombre, tú eres mi hijo. Esa es la fe, hermanos, esa es la gracia del Dios de toda gracia. Y entonces nuestra fe, en lugar de apagarse, va a florecer. Va a sacar lo mejor de ella. Se va a purificar. Por eso es que cuando Pedro menciona esto, dice como una manera de bendición, como una doxología, le llaman algunos. El verso 11, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Él es el que nos dará, hermanos, la fuerza para vivir el sufrimiento presente en comunión con Cristo, entendiendo que lo mismo sucede en todo el mundo a nuestros hermanos. Este es el único acceso que tenemos a la gloria eterna. No hay atajos, no hay forma de evadir el sufrimiento, hay que pasar a través de él, pero la gracia, repito, la gracia salvadora, vivificadora, perseverante de Dios será para nosotros nuestra ancla, nuestra fuerza. Así podemos resistir cualquier situación que venga a nuestra vida. Nota esto, por favor. Es Dios mismo quien comienza la obra, es el mismo el que la perfecciona, es el mismo el que la termina. Estando persuadido de esto, dijo Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó la buena obra? ¿Acaso la empezaste tú, amado? ¿Acaso la empezó tu pastor? ¿Acaso la empezó quién? ¿Quién? Sino Dios mismo, el que empezó en ustedes la buena obra, él mismo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, estamos en esta carrera, estamos en este camino, nada va a cambiar, sino hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras eso pasa, el Señor sigue perfeccionándonos día a día a través de su gracia. Por eso es que como consecuencia es Él el que se va a llevar toda la gloria y toda la honra. A riesgo de ser repetitivo, hermanos, pero quiero decirlo una vez más de manera enfática. La obra de salvación inicia en Dios, continúa en Dios, concluye en Dios, de manera que no hay nada que podamos añadir a esta sublime gracia. Harías bien en memorizar Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿No es maravilloso? No te desbordas de amor por aquel que inició en ti la obra de gracia, poniendo fe en ti para el arrepentimiento, guiándote hacia Él, atrayéndote a Él, amándote de pura gracia, perdonando todos tus pecados y nunca más acordándose de ellos. No hay más condenación para ti. Esa gracia, ese proceso que el Señor ha iniciado en ti, Él lo va a perfeccionar y Él lo va a concluir. Él cumplirá sus propósitos en ti. No importa lo que estés pasando. No importa lo que estés pasando. La gracia del Señor te sustentará día con día, día con día, día con día. Créelo porque así es. Dios que no miente lo ha prometido. Y Él es el Dios de toda gracia. Recuérdalo siempre. El Señor ha prometido nunca dejarme, nunca abandonarme. Jehová es mi luz
y mi salvación. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová es la fortaleza de mi vida, por tanto yo estaré confiado. Querido hermano que me escuchas, yo he tratado en esta hora con todo mi corazón hacer entendible el concepto maravilloso de la gracia de Dios. No hay nada que pueda yo hacer para que Dios me ame más y no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Es mucho más de lo merecido y mucho menos de lo imaginado. Si tú has puesto ya tu fe en Jesús, Dios te ha dado su gracia perfecta. Esa gracia que te ha rescatado de tu vana manera de vivir, esa gracia que te conduce a través de tu caminar de fe, esa gracia que te sostiene en los momentos de aflicción propios de esta vida, esa gracia que te llevará a la presencia misma de Dios. Al final, la gracia nos llevará de la mano hasta la presencia misma de nuestro Señor. Pero si no has puesto tu fe en Jesús, a ti que me escuchas hoy te digo, esa gracia está disponible para ti. Solo arrepiéntete de todo tu corazón y confiesa a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y créeme, amigo, créeme, serás salvo en esta misma hora. Gloria a Dios por su gracia. Aleluya. Gloria a Dios por su gracia. Ahora yo quiero que tú mires posteriormente con otros ojos la letra del canto Sublime Gracia y te vas a dar cuenta de todo este proceso por el cual hemos transitado en este mensaje. Desde la gracia salvadora hasta la gracia perseverante. Que bien dijo Pedro, te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá, te establecerá. Y como al final, el que inició la buena obra, la continuará hasta el día de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y así concluye el himno de Sublime Gracia. Cuando yo ya esté allá, esa gracia me llevará paso a paso a lo largo de toda mi vida. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios por su gracia. Amén. Ahora yo quiero invitarte a que puedas escribir en el chat si tienes alguna petición especial, si tienes alguna acción de gracias especial. Para poder participar en estos momentos. Con mucho gusto podemos orar para poder participar de este tiempo. Voy a poner una alabanza que tú conoces perfectamente para dar el tiempo a escuchar, o en mi caso leer, sus peticiones, sus gratitudes. ¿Lo conoces? Es el Dios de toda gracia, cántalo, que nos llamó a su gloria eterna, sus perfecciones y afirme, fortalezca y establezca a él.
sea la gloria a Él, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Mas el Dios de toda gracia que nos amó. Cántalo. A su gloria eterna os perfeccione, como una oración, y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado, hermano, a su gloria eterna en Cristo Jesús, es el que nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Por tanto, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él y solo a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. 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 Y amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu gracia. Es una bendición que el Señor nos tenga hasta el día de hoy. Mira, si estamos aquí, no es por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él, con su gracia salvadora
y gracia perseverante. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, cada uno de ustedes que ha puesto algún mensaje. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes. Les abrazo. Les amo en el Señor. Les envío saludos a los que están cerca como a los que están también lejos. Damos gracias a Dios en todo y por todo. Y oraremos por la vida de nuestra hermana Ismari Romero, por la vida de la pequeña Eli. Oramos para que el Señor le fortalezca su salud. Oramos también por el proceso que inicia nuestra hermana Lilia con su familia. Pondré de fondo este canto. Por la salud de sus padres, nuestra hermana Liboria, nuestro hermano Santiago. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la gracia que se ha manifestado en el hogar de nuestro copastor, nuestro hermano Ricardo, por el cuidado y protección de nuestro Dios dentro y fuera de su hogar. A Él sea la gloria. Amén, hermano. Damos gracias a Dios por sus bendiciones que ha derramado, sustentando y fortaleciendo a nuestra hermana Anaí y a todo su pueblo. Qué hermoso es pasar tiempo con el Señor. Dios le bendiga, hermana Miriam. Efectivamente, damos gracias a Dios por aquello que es bueno y por aquello que no nos parece bueno. Pero en el nombre del Señor y por su gracia bendita, seguimos adelante. Adelante, mi hermana Miriam. Dios le bendiga con Sarita y su familia. Nos abrazamos. Dios te bendiga, hermana Merari. Un abrazo para tu familia amada, para la iglesia amada también. Dios les guarde, les bendiga. Y recuerden que Dios debe llevarse siempre toda la gloria, toda la honra, y Él merece todo esto por los siglos de los siglos. No te canses de darle al Señor gracias por su gracia. Nosotros tenemos el testimonio de que Dios ha restaurado a muchos de nuestros hermanos enfermos gracias a su gracia, que ha confortado el corazón de quienes han tenido pérdidas. Gracias por su gracia, que ha bendecido desde los pequeños en brazos hasta los ancianos, varones, mujeres, que el Señor nos ha acompañado y su diestra nos ha sostenido. Gloria a Dios por su gracia. Si tú no eres participante de esta gracia, amado, yo te invito, no dejes pasar el tiempo. Recibe la gracia de Dios disponible para ti en este momento. Tenemos un Dios que es Dios de toda gracia. Voltea con tu hermano y dile: tenemos un Dios de gracia, un Dios de toda gracia. Es un Dios que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios por su gracia. Su diestra le ha sostenido. Su gracia, hermana Luisa, le ha sostenido a usted y su familia. Gloria a Dios por siempre y para siempre. Gracias a todos los que nos han acompañado. Haremos la oración en estos momentos. Y les recuerdo que si no alcanzaron a poner su gratitud o petición, lo puede hacer. No importa que la transmisión termine en vivo, se queda guardado ahí y lo retomamos para orar durante toda la semana. Ahí donde estás, hermano, te invito a cerrar tus ojos y a orar a nuestro Dios. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque un día, como lo hiciste con John Newton, tu gracia vino a nuestra vida.
Y como lo has hecho a lo largo de la historia, tu gracia nos ha alcanzado. Tu gracia nos ha tomado, Señor. Tu gracia nos ha transformado y tu gracia nos mantiene de pie. Si alguien nos pregunta, ¿por qué no te has derrumbado? A pesar de los problemas que has tenido, a pesar de las pérdidas que has sufrido, a pesar del maltrato, de la burla, de los ataques, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, ¿por qué no te has derrumbado? La única respuesta es porque la gracia del Señor me ha sostenido. Es tu gracia la que nos ha traído hasta aquí, Señor. Muchas gracias, Padre. Te reconocemos como el Dios de toda gracia, que nos perfecciona, afirma, fortalece y establece, Señor. Por eso a ti sea toda la gloria, todo el imperio, todo el honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Queremos pedirte, Padre, de manera especial, que reciba, Señor, la gratitud de tu pueblo, que sea escrito a través de estos medios, Señor. Porque has guardado su hogar, porque les has bendecido con salud, porque no obstante lo que nos rodea, Señor, tú les has afirmado en sus pasos y su fe ha sido perfeccionada. Su fe, Señor, ha sido purificada. Y eso, por supuesto, Señor, nos llena de alegría, nos llena de gozo y nos alienta a seguir adelante. Gracias, Señor, por el pan que hay en nuestra mesa. Gracias, Señor, por el trabajo que podemos realizar. Gracias, Señor, por tus cuidados y tus provisiones. Gracias por tu amor inagotable. Gracias, amor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia que siendo nada, lo tenemos todo. Y que no mereciendo nada, somos llamados tus hijos. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestra hermana Ismari en su necesidad, en su vida. Tómala en tus manos. Cumple tus propósitos en ella. Bendícela, Señor, con toda bendición. Bendice a él y, Señor, esta pequeñita que se siente mal en estos momentos. Padre, tú eres Dios bueno, Dios poderoso, Dios misericordioso. Te rogamos, Señor, que bendigas a Eli. Conforme a tu misericordia, restáurale su salud, Señor. Restaura la salud también de nuestra hermana Liboria, nuestro hermano Santiago, padres de nuestra hermana Lilia. Ella te suplica, Señor, que tú le bendigas, que tú les fortalezcas, Señor, que tú les brindes salud en esos momentos en que ellos adolecen de ella. También, Señor, te pedimos por el proceso que van a iniciar en esta próxima semana, confiando, Señor, en que tú estarás con ellos a su lado y que tu gracia perfecta se manifestará a su vida en ese proceso que han de iniciar. Señor, los ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por lo que haces en la vida de nuestro hermano Ricardo, en la vida de nuestra hermana Anaí, en la vida de su familia, por tus cuidados, por tu asistencia, Señor, por tu protección. Gracias por lo que haces en la vida de nuestra hermana Merari y su familia y en la vida de su congregación. Señor, rogamos por ellos. Que tu gracia manifiesta sea también clara en su vida y les haga perseverar también hasta el fin. Gracias, Señor, por lo que haces en la vida de nuestra hermana Luisa, de nuestro hermano Manuel, porque a pesar, Señor, de las pruebas a las que se han sometido en los últimos tiempos, nuestros hermanos siguen poniendo en ti su fe, siguen confiando en ti, siguen, Señor, mirando hacia ti a cada momento. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque como un ancla su fe está puesta en ti. Tú sigues perfeccionando su fe, tú sigues echando cimientos en ellos y les has de sostener más y más, Señor.
Gracias por la vida de nuestro hermano José, por lo que has hecho en su familia también. Gracias, Señor, porque no les has abandonado. Bendice a su esposa, bendice a sus hijos, bendice a toda su familia. Bendice, Señor, también las familias de nuestros hermanos que han tenido a bien sumarse. Son miembros de tu pueblo, algunos de nuestra localidad, algunos fuera de ella, pero mismo, Señor, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo bautismo, Señor, un mismo Dios, un Dios de toda gracia. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos sigas acompañando. Gracias por la vida de nuestra hermana Miriam Luna y porque a pesar de las circunstancias adversas que ha vivido también en su vida, tu diestra, Señor, le ha sostenido. Te bendecimos, Padre. Síguela teniendo en tus manos. Síguela sosteniendo en tus manos amorosas y poderosas. Nos encomendamos a ti, Señor. Encomendamos a nuestros hermanos enfermos y necesitados. Encomendamos a aquellos que no tienen trabajo para que tú proveas, Señor, desde los cielos, uno para ellos. Intercedemos por los pequeños y por los ancianos, por los hombres, por las mujeres, por los que trabajan en el sector salud, por los que salen, Señor, cada día a realizar su trabajo, por los que trabajan desde su hogar, por quienes tienen el corazón, Señor, triste por la pérdida de un ser amado, que tú les sigas confortando y animando, alentando, Señor, pues si han puesto su fe en Cristo, hay promesa de vida eterna. Aliéntalo, Señor, con estas palabras. Tu gracia les vivifique, tu amor les sostenga, Señor. A los que han regresado a clases, a los que están recibiendo, Señor, la respuesta de sus exámenes, su resultado, que esos momentos, esas formaciones académicas sirvan para tus propósitos eternos y que tu evangelio siga siendo predicado, Señor, a través de estas transmisiones. Llegará el momento en que podremos retornar a los templos, pero eso no detiene, Señor, a tu iglesia, ni tampoco detiene tu palabra, pues tu palabra, como dice Pablo, no está presa. Tu palabra sigue fluyendo. Y oramos, Señor, por tus predicadores, y oramos por tus líderes, que se esfuerzan, Señor, por llevar esta palabra a cada rincón de este planeta. Sosténnos, Señor, con tu gracia perseverante. Ayúdanos a resistir hasta el final, en que ese día glorioso podamos mirar cara a cara a aquel que estuvo dispuesto a pagar por nuestros pecados, al que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. Gracias por amarnos y salvarnos. Hasta aquí nos has ayudado. Bendito sea tu nombre. Clausuramos estos momentos de culto virtual para honra y gloria tuya y edificación de tu iglesia, y para que los que no te conocen puedan alcanzar salvación. Y síguenos acompañando en esta jornada de día de reposo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te lo agradecemos todo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, que es abundante, y el inalterable amor de Dios nuestro Padre, y la participación activa y constante de su Santo y Divino Espíritu, sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Sublime gracia. Les amo en el Señor. Les abrazo. Y que Dios les siga bendiciendo. Paz a vosotros. Sí.